Bueno, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de la teoría con respecto a la parte ginecostétrica. En la clase anterior vimos el tema de lo que era ecografía de primer trimestre. El día de hoy vamos a hacer un refuerzo de la de primer trimestre, segundo y tercer trimestre, abarcando todos los puntos básicos que están dentro de la programación. Dentro de la ecografía del primer trimestre, a grosso modo, para resumir lo que hicimos en la clase anterior, pues una de sus funcionalidades de esta ecografía es siempre confirmar la gestación para ver si es evolutivo o no es evolutivo. Confirmar la ubicación del embarazo, ¿no? Para determinar tal vez es un embarazo ectópico. Confirmar la viabilidad, que es importante saberlo, ¿no? Determinar el número de fetos y la cronicidad. En este caso que hablamos de los embarazos múltiples. Determinar la edad gestacional, que va a ser muy importante para hacer el seguimiento, los controles de nuestras gestantes, así como también estimar la fecha probable de parto. Descartar si tiene alguna patología uterina o anexial que se esté dando para tener cuidado, ¿no? En el desarrollo de esta gestación y hacer los controles prenatales pertinentes o derivarlo con el especialista. Evaluación de ciertos marcadores ecográficos que nos pueden orientar a determinar algún tipo de cromosomopatía que esté presentando, pues, ¿no? La valorización anatómica fetal precoz para excluir anormalidades mayores o la valoración del Doppler de las arterias uterinas, así como también la medición de la longitud cervical, pues, ¿no? El cuello corto a veces las gestantes es una complicación que o puede existir complicaciones durante el parto, porque se puede dar. Es importante nosotros realizar este tipo de evaluaciones dentro de la ecografía de primer trimestre. Entonces, como se mencionaba en la clase anterior, dividiéndolo la ecografía, vamos a menor a 11 semanas, ciertos tipos de medidas en específicos se tienen que realizar y son primordiales que las realicemos todas con la finalidad de determinar la viabilidad de la gestación, pues, ¿no? Cuando hablamos de ecografía de primer trimestre, tenemos que determinar si es un embarazo intrauterino o no. Y esto tenemos que ver, visualizar lo que es el saco gestacional dentro de la cavidad uterina para nosotros asegurarnos de que estamos evaluando una gestación que está aparentemente dentro de los parámetros normales. Como hablábamos en la clase anterior, el saco gestacional sí o sí tiene que tener sus tres medidas: el diámetro anteroposterior, la diámetro longitudinal y diámetro transverso. El promedio de los tres nosotros nos da la medida, y con esto podemos calcular lo que es la edad gestacional. Los ecógrafos lo calculan de manera automática, pues, ¿no? Ya si queremos ser un poco más específicos, podemos evaluar que el diámetro medio del saco gestacional por lo general ya es visible desde las 4,5 semanas en adelante. Asimismo, el saco vitelino es visible desde las 5 semanas, pues, ¿no? Pero para estimar lo que es la edad gestacional, de preferencia es evaluar el embrión, en lo que es la longitud caudal o cráneo rabadilla, pues, ¿no? Eso se nos da con mayor exactitud como lo vimos en la clase anterior. La viabilidad fetal lo determina la frecuencia cardíaca fetal. Si nosotros encontramos actividad cardíaca, vemos un saco gestacional que está dentro de la cavidad uterina, pues estamos hablando de una viabilidad fetal. Es lo que nos determina a nosotros que estamos yendo bien, pues, ¿no? Que no es un embarazo no evolutivo. Para ciertos términos vamos a ver más adelante las definiciones exactas que debemos conocer nosotros con la finalidad de no cometer errores, de no hablar en embarazo evolutivo tal vez de manera incorrecta o no a terminar una gestación con tal vez tenía la chance de poder evaluarlo en una semana y terminaba siendo viable. Entonces existen criterios para poder realizar ese tipo de evaluaciones. Cuando hablamos de la terminología viable, un embarazo es viable si se puede, y si se puede potencialmente resultar en un bebé nacido vivo. Pues no, no viable, todo lo contrario, que las condiciones que se está dando de este embarazo no van a resultar en un bebé nacido vivo. Pues, ¿no? El embarazo intrauterino de viabilidad incierta es una mujer que se considera que tiene un embarazo intrauterino de viabilidad incierta si la ecografía transvaginal muestra un saco gestacional intrauterino sin latido del corazón embrionario, ¿no? Entonces, estos criterios son los que nos van a determinar nosotros para ver el tema de viabilidad. Ahora, en el tema de ecografía o en el tema de las medidas, en el siguiente cuadro nos vamos a evaluar que existen hallazgos ecográficos que nos diagnostican a nosotros hay una viabilidad al 100%, una viabilidad con una ligera sospecha,
que no se puede determinar un embarazo viable y existen semanas que los podemos citar al paciente. Los hallazgos diagnósticos de un embarazo fallido, o sea, cuando hablamos que ya no es evolutivo y se tiene que terminar esta gestación, cuando la longitud cráneo-caudal es mayor o igual a 7 milímetros sin latido cardíaco. Si nosotros medimos al embrión desde el cráneo hasta la rabadilla y mide más de 7 milímetros pues, y no encontramos latido cardíaco, estamos hablando de un embarazo fallido. Diámetro medio del saco gestacional, es lo que les hablaba yo acá, en esta diapositiva, donde vemos los tres diámetros, anteroposterior, transverso y longitudinal. El promedio de estos tres diámetros, que el ecógrafo lo calcula, si es mayor a 25 milímetros, sin embrión, no le encontramos al embrión dentro del saco, estamos hablando de un embarazo no evolutivo. Y la ausencia del embrión con latido mayor a 2 semanas después de una exploración que haya mostrado un saco gestacional sin un saco de Joule. Saco de Joule es el saco vitelino. Entonces, si nosotros evaluamos un paciente el día de hoy y tenemos una sospecha de que puede ser anembrionario o no evolutivo, entonces, lo que determinamos a nosotros es un control en 2 semanas. Y en 2 semanas nosotros tenemos que hacerle el control nuevamente ecográfico. Y ahí, si no encontramos el embrión, pues se cataloga dentro del embarazo fallido. La ausencia del embrión con latido cardíaco mayor a 11 días después de una exploración que mostrara un saco gestacional con un saco de Yolk también es criterio para hablar de un embarazo fallido. Entonces, estos cuatro criterios son considerados para hablar de un embarazo fallido o un embarazo no evolutivo, ¿no? Entonces, si es que cumple una gestante con esas condiciones, se puede realizar algún procedimiento. Si no, entramos al lado derecho, que son los hallazgos sospechosos, pero no son diagnósticos definitivos de un embarazo fallido. Por ejemplo, la longitud cráneo-caudal menor a 7 milímetros sin latido cardíaco. Entonces, si nosotros no encontramos latido cardíaco, pero mide menos de 7, lo hacemos control en 2 semanas para poder evaluar la presencia de latido, como nos mencionaba en el anterior hallazgo. El diámetro medio del saco gestacional, si mide entre 16 a 24 sin embrión, también lo citamos en 2 semanas. 2 semanas nosotros para poder evaluarlo. Ausencia del embrión con latido cardíaco de 7 a 13 días después de una exploración que mostrara un saco gestacional sin un saco de Yolk. Entonces, estos son criterios sospechosos nada más, por lo cual se tiene que hacer seguimiento ecográfico para determinar la viabilidad del paciente. Así como estos tres criterios, existen otros más que se tienen que tener en cuenta al momento de evaluarlo. La ausencia del embrión con latido cardíaco de 7 a 10 días después de una exploración que mostrara un saco gestacional con un saco de Yolk. La ausencia del embrión mayor a 6 semanas después del último periodo menstrual. También, a veces nosotros nos guiamos de la fecha de última regla. Hacemos una evaluación de fecha de última regla, tiene 9 semanas por ecografía y a veces en 9 semanas por la fecha de última regla, perdón. Y nosotros lo vamos a hacer la ecografía y sacamos 6 semanas, imaginemos. Entonces, a veces muchos cometemos el error de decir, no, es un embarazo no evolutivo, hay que terminarlo. Pues no estamos aplicando los criterios anteriores. Y para eso existen estos criterios que ya están determinados para poder nosotros determinar la viabilidad. Estas son las medidas que les mencionaba yo anteriormente del saco gestacional, las tres medidas, y ahí podemos ver la presencia del embrión. Entonces, cuando vemos la medida mayor a 7 milímetros, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Actividad cardíaca. Si este embrión no tiene actividad cardíaca, pues estamos hablando de un embarazo fallido o estamos hablando de no evolutivo. Asimismo, la ecografía de primer trimestre, como vimos en la clase anterior, nos da el número de fetos, la corionicidad, pues, ¿no? Que son signos en específico, el signo del lambda y el signo de la T invertida, que nos van a dar las características o el número de fetos que podemos tener para poder tener en cuenta el tipo de control que se tiene que realizar, el tipo de exámenes que se tiene que evaluar al paciente y determinar si puede ser algún embarazo patológico o no, pues, ¿no? La cigosidad se refiere al tipo de concepción, o sea, la identidad genética de los gemelos. Si su diagnóstico requiere, su diagnóstico requiere estudio de ADN, pues no. De ello dependerá fundamentalmente lo que es el asesoramiento genético. Cuando hablamos de la corionicidad, se refiere a la placentación. Su diagnóstico es netamente ecográfico de ese tipo. Vamos a hablar de estos dos signos que ya lo conocemos, que es el signo de lambda y el signo de la T invertida. ¿Por qué es importante realizar este tipo de evaluaciones? Porque vamos a encontrar defectos congénitos, amenazas de parto prematuro, partos pretérminos,
RSIU, la mortalidad puede aumentar, los trastornos hipertensivos, la diabetes gestacional, que pueden ser factores concomitantes que pueden agravar alguna condición ya preexistente o que van a desarrollar dentro de el embarazo de esa paciente, pues, ¿no? Entonces, los gemelos visigóticos, hablamos de una fertilización de dos ovocitos por dos espermatozoides, que genéticamente son diferentes, y el 100% son bicoriales biamnióticos. Los gemelos monocigóticos, hablamos de la fertilización de un solo ovocito por un espermatozoide. Se divide después de la fecundación. Bueno, estos gemelos son casi siempre idénticos genéticamente. Va a depender mucho la bicoriosidad o si es monocigoto o bicigoto, en qué etapa se va a dar la división. Por ejemplo, cuando hablamos de la mórula división entre el primer y tercer día, hablamos de bicorial biamniótico. Cuando vemos el tema del blastocisto y hay una división entre el cuarto o octavo día, estamos hablando de monocorial biamniótico, ¿no? Y cuando ya está en la etapa de blastocisto ya implantado, se da la división entre el octavo día y el treceavo día, estamos hablando de monocorial monoamniótico. Y ya cuando se da después del disco embrionario, en esta etapa de la formación ya, que es mayormente a los 13 días, estamos hablando de los siameses, pues, ¿no? Entonces, la ecografía del primer trimestre es importante realizarlo, esta evaluación en los embarazos múltiples, para determinar, pues, ¿no? Por el signo del lambda nos da lo que es bicorial biamniótico y el signo de la T invertida lo que es monocorial biamniótico. Asimismo, también la medida más importante es lo que es la longitud corona rabadilla o cefalocaudal, lo que es el LCR o el LSC, que en la mayoría de los ecógrafos nos viene ya predeterminado, que es importante la precisión de esta medida, que entre la semana 7 y la semana 10 es el parámetro más preciso que tenemos, pues su error viene a ser de 3 días. Ya cuando pasamos las 10 semanas hasta las 14 semanas, el error es más de 5 días en promedio. Entonces, el embrión es importante medirlo en esas semanas para nosotros determinar la evolución, propiamente para determinar lo que es la fecha probable de parto. Es muy importante realizarlo dentro de estas semanas. Cuando hablamos de ecografía mayor a 11 semanas, estamos hablando de la ecografía genética, que actualmente ya se está hablando de otro término de la ecografía genética. Em, Específicamente ya quieren para especificar el nombre de ecografía 11 semanas, 13 semanas, 6 séptimos. Ese es el nuevo término que están utilizándolo para la ecografía genética. ¿Y cuál es la funcionalidad de esta ecografía? La evaluación de los marcadores, pues los marcadores anormales de las cromosomopatías, la valoración de la anatomía fetal precoz para determinar ciertas malformaciones, bueno, asimismo, la valoración del Doppler de las arterias uterinas para el riesgo de preeclampsia y la medición de la longitud cervical. Es muy importante, pues, ¿no? Entonces, esta ecografía es muy importante porque aquí vamos a determinar el tipo de alteraciones o malformaciones fetales que se pueden dar. Entonces, cuando nos vamos al extremo de 11 semanas, pues ese screening necesita disponer de test diagnósticos, ¿no? Y una biopsia corial antes de esta edad gestacional. Y mayor a 13 semanas, vamos a ver que la incidencia de la translucencia nucal aumenta en los fetos anormales hasta la semana 13, pero pasadas las 13 semanas ya decrece este engrosamiento de la translucencia nucal y entonces ya no nos da una cierta certeza en el diagnóstico presuntivo que podemos ver con el síndrome de Down. Por eso es muy importante realizarlo dentro de ese periodo que se está mencionando. Asimismo, dentro de la translucencia nucal, como vimos en la clase anterior, existen criterios para poder considerarlo adecuado, o como también existe la posición adecuada que debe tener la paciente propiamente, el producto también propiamente y la visibilidad de ciertas partes anatómicas para poder nosotros realizar una buena ecografía de translucencia nucal. Como les mencioné, si es que a veces tenemos práctica, lo podemos realizar, si no, es netamente del tema del especialista que lo tiene que realizar. Entonces, como la clase anterior les mencioné, buscamos que tiene que haber debajo del mentón siempre líquido libre en esta zona, para ver que no esté ni hiperflexionado ni hipoflexionado. Por ejemplo, acá encontramos poca cantidad de líquido, no se puede ver por completo. Entonces, eso no es adecuado para poder realizar una medida a diferencia que en esta imagen sí la encontramos de manera correcta. Entonces,
ubicamos la parte más gruesa, por decirlo así, de esta imagen hipoecogénica o anecogénica, y desde el borde interno hasta el otro borde interno es donde realizamos la medida para ver el tema de la translucencia nucal. Ahora, cuando hablamos de la ecografía de segundo y tercer trimestre, son las mismas medidas que vimos en la clase anterior. Vemos el tema del diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, que ya lo conocemos en la clase anterior que se estaba mencionando, las ciertas estructuras anatómicas que nosotros tenemos que visualizar. Esto nos va a contribuir a nosotros en el tema de la segunda ecografía y sobre todo la tercera ecografía para ver el ponderado fetal. Es muy importante, ¿no? Entonces, la viabilidad o la visibilidad de ciertos órganos de la cabeza, vamos a ver que está determinado por ciertos tipos de niveles a nivel de la cabeza cuando se hace la ecografía. Por lo general, nosotros siempre tenemos que hacer una línea media para poder nosotros determinar todo lo que está acá en esta zona debe estar en el otro lado. Entonces, cuando hacemos los movimientos de vaivén, se tienen que visualizar. Alguna alteración de ese tipo, estamos viendo que existe algún problema de alguna malformación, que se necesita hacer más estudios para determinar su diagnóstico final. Entonces, dentro de esta evaluación del diámetro biparietal, como les mencioné, la mayoría de ecógrafos nos viene programados con ese tipo de medida de la parte externa del hueso hacia a la parte interna del hueso que se encuentra al otro lado, pues, ¿no? Entonces, nunca lo podemos hacer de externo a externo si es que no está previamente programado. La mayoría de ecógrafos te viene con esta programación. Entonces, la mayoría de tablas, porque esto va a ayudar a nosotros a ver el crecimiento, a ver el desarrollo, a ver el ponderado fetal. Entonces, eso se va a determinar por las medidas que nosotros realicemos y eso tiene que configurarse en los ecógrafos o revisarlo propiamente cómo están configuradas las tablas. Dentro de la evaluación del abdomen, que a modo de recordar de la clase anterior, vamos a ver que necesitamos tres características importantes que sí o sí se tienen que visualizar, lo que es la vena umbilical, en la parte más corta posible, lo que es la cámara gástrica y tenemos que ver lo que es la columna. Y siempre tiene que estar acompañado de una costilla por lo general y no se deben visualizar en estas zonas lo que son lo que son los riñones. Ahora, ¿cómo vemos que un plano de la circunferencia abdominal está correctamente tomado para poder nosotros visualizar? Primero tiene que ser de lo mayor posible circular, tiene que ser lo mayormente redondo, se tiene que visualizar lo que es la vena umbilical, como les mencionaba yo, lo que es a nivel del seno portal. Y también la cámara gástrica tiene que ser visible y los riñones no se tienen que visualizar. Esas cuatro características determinan que tengamos una buena medida de la circunferencia abdominal. Asimismo, es muy importante realizar diferentes evaluaciones para determinar si alguna malformación que exista en la parte anterior del abdomen, donde puede haber defectos de la pared abdominal. Y por último tenemos lo que es la longitud del fémur. Como mencionábamos, tiene ciertas características ecográficas que se tienen que determinar para ver si está correctamente evaluado o no lo que es el corte para ver lo que es la longitud de fémur. Sí o sí, ambos extremos de la metáfisis osificada deben ser claramente visibles. Si no, tenemos que realizar movimientos de vaivén para poder aclarar esa imagen. No se debe incluir las epífisis femorales distales si está visible o ciertos artefactos que se visualizan. Por ejemplo, acá es esta parte. Asimismo, acá también tenemos esta parte. Esta parte no se considera dentro de la evaluación o dentro de la medida de la longitud de fémur. Asimismo, el ángulo del fémur con respecto a las incidentes debe corresponder a la técnica de la tabla de referencia. ¿Qué significa esto de acá? Es lo que tiene que ver con este ángulo. El ángulo de disociación que tiene que generar lo que es el traductor. O sea, ubicamos el traductor en esta zona. El ángulo que tiene que tener con respecto a la piel del paciente como máximo puede existir una variación de 0 a 15 grados. Entonces, esta variación de este ángulo nos va a determinar la posición nosotros del fémur, porque cuando lo encontremos de esta forma el fémur no lo podemos realizar la medida porque no estamos realizándolo con los parámetros ideales que debe tener. Entonces, mientras más horizontal se encuentre, va a ser mejor. Pero esto tiene que ver con la posición del traductor, porque esto se va a traducir en el ángulo también, se va a reflejar, mejor dicho, en el ángulo del fémur, que también va de 0 a 15 grados este ángulo.
Entonces, es lo mismo que podemos hacer el movimiento de este ángulo, de cualquiera de los dos lados del traductor. Como para evaluar el tema del peso o el ponderado fetal, vamos a hablar, o podemos medirlo directamente, lo que es la circunferencia abdominal más lo que es la circunferencia de la cabeza, o podemos utilizar también lo que es la longitud del fémur, o si no, utilizar las cuatro medidas. Al utilizar todas las medidas, tenemos que ver que tengan una correlación, porque no podemos ver que por el diámetro biparietal nos salga 15 semanas y por la circunferencia abdominal nos salga 22 semanas. ¿Qué significa eso? Que no estamos realizando una buena medida o existe alguna malformación propiamente de este embarazo, pues, ¿no? De esta gestación. Entonces es muy importante nosotros determinar la concordancia con la realidad que se está visualizando. Otra de las evaluaciones que se realizan en lo que es en ecografía de segundo y tercer trimestre son las características morfológicas propiamente de la placenta, pues, ¿no? Estas se van a definir recién a partir de las 12 semanas del embarazo. El crecimiento placentario se basa en lo que es en el incremento del volumen, que llega a ser en el máximo entre las 28 y 32 semanas y se mantiene estable hasta las 40 semanas, pues, ¿no? Su función de propiamente la placenta es un órgano de transferencia de gases y nutrientes entre la madre y el feto encargado también de la producción de las hormonas o prostaglandinas, asimismo funciones como la respiración, nutrición, excreción, órganos endocrinos o regulación metabólica, pues, ¿no? Se recomienda ultrasonido entre las 9 y 10 semanas, así como también evaluar de manera secuencial la evolución de la placenta para nosotros determinar qué características tiene en cada uno de los controles. Es muy importante. Entonces, la placenta propiamente es un órgano fetal, por lo tanto, su tamaño es el reflejo de la salud y el tamaño del feto, ¿no? La placenta normal es un órgano de forma discoide, debe ser aproximadamente igual o a la edad gestacional. Más o menos 10 milímetros. La placenta del término no debe ser mayor a 4 centímetros. Por lo general existen grados para hablar en el tema de la placenta. Hablamos de la placenta cuando alcanza de un grado 1, que es hasta las 30, 31 semanas, grado 2 entre las 32 y 35 semanas, que llega hasta las 37 semanas, y el grado 3 estamos hablando de las 37 semanas o 38 semanas en promedio hasta las 40 o 42 semanas. Entonces, alteraciones en la placenta, ya sea en su tamaño, o en su configuración o en su evaluación ecográfica, pues nos puede ayudar a hacer el diagnóstico de retraso de crecimiento intrauterino, anomalías cromosómicas, infecciones intrauterinas severas, pues, ¿no? O pacientes que tengan alguna comorbilidad como diabetes mellitus. Asimismo pueden ser ya patologías como polidramio, ¿no? En el caso de las placentas cuando ya son grandes, pues vamos a ver que existen ciertos tipos de patologías que se pueden estar asociadas desde lo que es la diabetes mellitus, anemia, infecciones, neoploidías, embarazos molares, hemorragias placentarias, displasias también se pueden presentar. Entonces, en la placenta existen grados, como lo mencioné. Algunos libros nos hablan de 1, 2 y 3 por lo general, y otros libros nos hablan desde el grado 0. Esas características ecográficas lo vamos a ver en la evolución de cada una de ellas, determinadas por la semana de gestación. Entonces, de lo primero que vemos una placenta con unos bordes lisos, a una placenta de grado 3 cuando vamos a ver con bordes irregulares, con entradas, con zonas hipoecogénicas o anecogénicas, con zonas de ciertas características de calcificación. Entonces, la evaluación de esta evolución se van a determinar según la edad gestacional. Es por eso que cuando hablamos de la placenta de grado 0, se presenta una placa corial lisa. La sustancia placentaria es homogénea y la placenta basal sin ecogenicidades presentes, bueno. Cuando hablamos de una placenta grado 1, la placenta presenta lo que es una placa corial con ligeras ondulaciones en lo que es en su borde, ¿no? Que tienen en forma de forma de dentadura, pero mínimamente que se pueden estar presentando en sus bordes. A diferencia de ya de una placenta grado 2, estos bordes van a ser más notorios, con entradas y con zonas de calcificación. Estas ondulaciones van a ser más
prominentes, pues no en forma de comas. Asimismo va a haber densidades ecográficas variables, como lo podemos ver en esta imagen. Y grado ya 3 vamos a ver áreas de caída libres en hipoecogénicos o anecogénicos, que son estas zonas, que esto lo diferencia de la grado 2. Otra de las evaluaciones que tenemos que hacer dentro de esta ecografía es la valoración del líquido amniótico. Hacemos dos tipos de evaluaciones, lo que es la máxima columna vertical o el pozo mayor, que se mide de manera vertical, libre de las partes fetales y del cordón de manera vertical. Esto es muy importante porque esto nos puede dar alteraciones en el resultado de la evaluación. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una evaluación en esta imagen, no lo podemos realizar porque estamos viendo partes fetales. Entonces yo no puedo realizar una medida de esta forma, porque acá tenemos partes fetales que se interponen dentro de la evaluación del líquido amniótico. La zona del pozo mayor tiene que ser libre, solo digamos esta zona nada más. Por eso es que tenemos que hacer en los cuatro cuadrantes que lo vamos a ver más adelante. Entonces, el pozo mayor tiene un promedio de 2 a 8 centímetros. Y el lila, que viene a ser la valoración de la suma de las máximas columnas verticales, o sea, de los pozos, libre de partes fetales o cordón umbilical. Se considera normal en promedio entre 5 a 25 centímetros. ¿Cuándo es recomendable realizar esta evaluación? Realizarlo a partir de las 24 semanas. El líquido amniótico, por ejemplo, acá tenemos una buena imagen, que esto es lo correcto. No visualizamos dentro del pozo partes fetales, por eso sí podemos realizar de este punto a este punto de manera vertical la valoración del pozo. Hablamos de la valoración de un pozo. Por lo general, cuando es mayor, el pozo mayor, cuando ya supera los 8 centímetros, estamos hablando de un tema de polidramnios. Y si a valoración de lila, mayor a 25 centímetros. Los niveles de severidad van pues, desde un leve hasta 29 con respecto a la valoración de lila. De 30 a 34 vamos a hablar de moderado, ya severo mayor a 35 centímetros cúbicos. El líquido amniótico, vamos a ver que va a estar determinado propiamente, uno, por la edad gestacional también. Muy importante, es por eso que la valoración se tiene que realizar después de las 24 semanas, para nosotros tener un promedio estándar, para no tener una equivocación en el momento del diagnóstico, pues, ¿no? Otra de las evaluaciones que se tiene que realizar dentro de la ecografía de segundo y tercer trimestre es la valoración del cordón umbilical. La presencia del cordón umbilical con tres vasos es normal, como podemos ver en esta imagen. A diferencia de un cordón donde presentan dos vasos, estamos hablando de alguna patología que está presente. Por eso es muy importante, nos guiamos del color Doppler para la visualización. Como podemos ver acá, solo vemos la arteria uterina y la vena umbilical. Estamos hablando de una patología que se está desarrollando. Asimismo, acá nosotros podemos visualizar la presencia de los tres vasos, que por lo general es en un corte transversal que se tiene que valorar. Asimismo, tenemos otra imagen acá, donde estamos valorando la presencia de los vasos umbilicales. Otra de las evaluaciones que tenemos o que podemos realizar dentro de la ecografía de segundo y tercer trimestre es el bienestar fetal. Los objetivos de esta valoración vienen a ser identificar la interrupción de oxigenación fetal, ¿no? Identificar si los fetos están normalmente oxigenados o no. ¿A través de qué? De identificar un riesgo con respecto al riesgo de hipoxia o acidosis, o disminuir el riesgo de muerte intrauterina, o disminuir las secuelas neurológicas a largo plazo. Por eso es la importancia del bienestar fetal. Ciertas alteraciones en la disminución de los movimientos fetales o el aumento o los cambios en la frecuencia cardíaca fetal, ya sea esté aumentada o esté disminuida, van a existir ciertos tipos de exámenes que lo vamos a poder realizar, pero por lo general siempre hacemos a través de la valoración ecográfica en la zona periférica, ya que no contamos con ciertos tipos de exámenes más avanzados para poder realizar una evaluación más completa, pues, ¿no? Dentro de la valoración del bienestar fetal, hablamos un conjunto de evaluaciones. No solo nos determinamos en la patología obstétrica netamente, sino también patologías maternas o factores de riesgo que se pueden dar. Desde un RCIU que puede estar presente, puede estar concominante con una enfermedad tiroidea o con la edad materna propiamente, o con una colestasis o embarazos múltiples que se pueden guardar relaciones con ciertas patologías que pueden empeorar este tipo de condiciones, por ejemplo, la obesidad o las enfermedades cardíacas. Asimismo, las malformaciones fetales pueden estar presentes en los pacientes que tienen antecedentes o diagnósticos
de diabetes mellitus o hipertensión arterial y los hábitos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la parte del alcohol, la parte del consumo de tabaco. Y alteraciones de la placenta vienen a estar relacionadas con las enfermedades de lupus eritematoso sistémico, o las enfermedades renales crónicas, ¿no? Así como también los factores socioeconómicos que pueden influir en la alimentación de la gestante. Entonces, el perfil biofísico fetal es el método para determinar el riesgo de la asfixia intrauterina del feto, basándose en en la valoración conjunta de una serie de variables biofísicas fetales, ya sean tanto agudas como crónicas. Esta puntuación del perfil biofísico fetal se basa en el principio de que cuando más completo sea este estudio, sus actividades y su entorno, mayor precisión va a tener, ¿no? Para alcanzar o determinar el riesgo de la asfixia que puede tener. Estas actividades biofísicas que aparecen antes durante el desarrollo fetal son últimas en desaparecer. Por eso es muy importante la valoración, de entre las cuales vamos a valorar lo que es el tono fetal, movimiento corporal fetal, movimientos respiratorios, la frecuencia cardíaca fetal y lo que es el líquido amniótico. El tono fetal, por lo general, hablamos o valoramos la funcionalidad del centro cortical, que por lo general van de entre 7,5 a 8,5 segundos. Esto, la característica de este componente, que es el último parámetro en perderse, pues, ¿no? Los movimientos corporales fetales. Evaluamos lo que es la funcionalidad del núcleo corticales, que en promedio son 9 segundos, más sensible que el tono incluso. Los movimientos respiratorios vienen a ser el primer parámetro biofísico estudiado por ecografía en el tiempo real. La preparación para la función respiratoria postparto, movimiento descendente del diafragma y el contenido abdominal y el colapso hacia adentro propiamente del tórax. Bueno, se regularizan entre las 20 y 21 semanas por lo general y están controlados por los centros de la superficie ventral del cuarto ventrículo. La ausencia de los movimientos respiratorios, pues no está hablando de una asfixia, puede estar relacionado con hipoglicemia, tabaquismo o el consumo de narcóticos. La frecuencia cardíaca fetal viene a ser lo que es el control de la frecuencia cardíaca fetal, va a estar determinado o vamos a estar evaluando de manera indirecta la parte posterior del hipotálamo y del bulbo. Asimismo, ¿cuándo lo podemos evaluar? Ese tipo de características, finales del segundo trimestre o principio del tercer trimestre. El 50% de los fetos normales presentan aceleraciones con movimientos fetales a las 24 semanas y casi todos a partir de las 30 semanas. Pues, ¿no? El primer signo de afectación fetal, que es una característica importante dentro de este componente del perfil biofísico fetal. El líquido amniótico, importante, sobre todo en el caso cuando está disminuido, porque existen alteraciones que se pueden dar. Por ejemplo, a raíz de que se puede dar lo que son oligohidramnios, la irrigación uteroplacentaria puede estar alterada y esto altera la irrigación renal del feto y esto disminuye la producción de la orina, pues, ¿no? Termina traduciéndose en oligohidramnios. Puede identificarse una redistribución del flujo sanguíneo fetal, incluso con esta valoración de este componente del perfil biofísico fetal. El perfil biofísico fetal son marcadores o cuenta con marcadores agudos y crónicos. Por lo general, los parámetros agudos vienen a ser los movimientos respiratorios fetales, movimientos fetales y el tono fetal. Los parámetros crónicos vienen a valorarse lo que es el volumen del líquido amniótico. Los tres primeros nos van a dar alteraciones complejas a nivel de las vías neurológicas y el último nos determina lo que es la asfixia crónica. La integridad de la función cerebral se determina por la ausencia de la hipoxia y a través de estos perfiles es que podemos nosotros realizar ese tipo de valoraciones. Entonces, cada una de ellas tienen valoraciones en específicas que lo podemos realizar. Por ejemplo, los movimientos respiratorios fetales. Al menos un episodio tiene que haber mayor o igual a los 30 segundos de duración en un periodo de observación de 30 minutos. Los movimientos del cuerpo o las extremidades, al menos tres movimientos discretos del cuerpo o las extremidades en 30 minutos. Asimismo, el tono fetal, al menos un episodio de la extensión activa con retorno flexión de las extremidades o del tronco fetales, no considerándose que el movimiento de abrir y cerrar la mano refleja un tono normal. La frecuencia cardíaca fetal, tenemos que evaluar al menos dos episodios de la aceleración de mayor a 15 latidos por minuto y 15 segundos de duración asociados a un movimiento fetal en 20 minutos.
y la valoración del líquido amniótico, al menos una bolsa de líquido amniótico que mida mayor a 2 centímetros en dos planos perpendiculares. La alteración de estos valores que se acaban de mencionar se entran dentro del criterio de anomalía. Dentro de la ecografía o dentro del ecógrafo se registran como cero, porque el ecógrafo nos permite registrar 2 o cero. Si cumple con la puntuación se coloca 2 y si no cumple se coloca cero y al final hace una sumatoria de las 5 evaluaciones que se están realizando, pues, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una puntuación de 10, pues estamos hablando normal o poco riesgo de asfixia crónica. Cuando hablamos de una puntuación de 8, normal o poco riesgo de asfixia crónica, pues, ¿no? Hay que repetir estas pruebas en un intervalo de ciertas semanas para ver si existe alguna variación. Cuando existe una puntuación de 6 puntos, hay que sospechar de la posibilidad de una asfixia crónica. Ya cuando hablamos de una puntuación de 4 puntos, hay que sospechar de la alta posibilidad que tiene una asfixia crónica. Pues si es una gestación mayor a 36 semanas, hay que inducir el parto. Si es una gestación menor a 32 semanas, hay que repetir lo que es la valoración. Y si es 0 a 2, la posibilidad es muy alta, pues, ¿no? Entonces hay que prolongar la duración de la prueba hasta 120 minutos y se sigue obteniendo una puntuación de 4 menos, hay que inducir el parto, pues, con independencia de la edad gestacional. La valoración de esos criterios es importante porque nosotros nos determina qué viabilidad vamos a tener o qué acciones vamos a tener con respecto a esta gestación. Para nosotros tener el riesgo de menor complicaciones que se pueden dar tanto al feto como a la madre, pues, ¿no? El perfil biofísico fetal es muy importante, ya que a nosotros nos estima ciertas características de manera preventiva para nosotros realizar el diagnóstico oportuno y al final poder hacer un tratamiento adecuado. Pero es muy importante tener una buena práctica para poder realizar esta evaluación del perfil biofísico fetal, porque el error se puede estar presente. Existen tasas de falsos positivos como falsos negativos que se pueden estar alterados y generan resultados equivocados, ¿no? Que nos hacen tomar decisiones que no son las correctas, pues, ¿no? Entonces, la valoración de estas características es muy importante porque a nosotros nos va a determinar, eh, bueno, la finalidad de nosotros poder tomar la decisión. Asimismo, muy aparte de ver lo que es el ponderado fetal, la posición que tiene el feto con respecto a la madre, si cumple con las condiciones para que pueda hacer un parto normal o para una cesárea, van a estar determinadas por las medidas que les he venido mencionando. Entonces, la importancia de ello es ponerlos en práctica. Cuando nosotros vamos a realizar la práctica, va a ser muy importante nosotros conocer lo básico y explorar el ecógrafo, porque muchas de estas funciones que les acabo de mencionar ya están determinadas dentro del ecógrafo. Incluso hay ecógrafos que ya te vienen, te explican con figuras de cómo puedes realizarlo a la medida. Y si tú ya lo tienes una buena imagen, hay ecógrafos que te vienen con inteligencia artificial que solo hacen la valoración de esas ciertas medidas que les he venido mencionando. Entonces, dentro de la ecografía de segundo y tercer trimestre, básicas son las medidas que les he mencionado son las que debemos realizar. Después de esto, si nosotros dominamos esta parte, podemos realizar otro tipo de medidas, incluso hasta procedimientos invasivos que se pueden hacer guiados por ecografía, pero son temas que se pueden realizar ya cuando tengamos mayor experiencia. Entonces, en la práctica nosotros vamos a valorar lo que es propiamente el diagnóstico de la edad gestacional, lo que es en la parte de primer trimestre, la valoración de la ecografía morfológica, la ecografía genética, qué valores o qué estructuras podemos evaluarlo dentro de ellas. Una vez que nosotros conozcamos a grosso modo cómo realizarlo directamente en una gestante que se va a realizar en la práctica, en el último módulo vamos a hacer un reforzamiento ya con patologías específicamente para cada una de ellas, porque si en este momento nosotros vemos ciertas patologías no vamos a entender ni cómo buscarlo ni cómo realizarlo. Pero ya cuando nos encontremos con una gestante, poniendo en práctica los conocimientos básicos aprendidos el día de hoy, va a ser más fácil nosotros poder aprendernos las patologías. Porque como siempre les he mencionado, hay que conocer lo básico y lo normal. A raíz de eso, nosotros podemos hacer el diagnóstico de las patologías, porque si nosotros nos aprendemos las imágenes de las patologías,
Existe mucho error en el diagnóstico, pero si nosotros conocemos lo normal, la anatomía normal mediante la ecografía, va a ser poco probable que tengamos algún error con respecto al diagnóstico. Entonces, la valoración de esas ecografías va a ser importante en nosotros para tomar las decisiones con respecto a la gestante, pues, ¿no? Y esto lo podemos realizar las veces que deseemos, porque no existe ningún riesgo con respecto tanto al feto como a la madre, pero sí a nosotros nos ayuda uno, a diagnosticar precozmente ciertos tipos de patologías. Dos, a hacer un seguimiento propiamente de alguna patología que presente. Cuando hablamos, por ejemplo, complicaciones de la placenta, vemos temas de placenta previa, vemos temas de eh, placenta de inserción baja, hematomas retroplacentarios, que lo podemos diagnosticar mediante la ecografía. Entonces, en la práctica vamos a aprender a identificar una placenta normal, como qué tipo de inserción tiene, qué tipo de grado es, y de acuerdo a eso, una vez que nosotros conozcamos esas características, ya vamos a poder ver las medidas que tenemos que realizar para hacer ciertos tipos de diagnósticos y en base a eso tomar la decisión del tratamiento, si es continuar con la gestación, terminar con la gestación o poner en observación la paciente o determinar que sea una cesárea o determinar que sea un parto normal sin ningún problema. Asimismo, también vamos a ver lo que es el tema de circular de cordón, que es muy importante para nosotros para ver si es un circular simple o si es un circular doble. Y la presentación, pues, ¿no? Que nos va a ayudar bastante a nosotros. Incluso nosotros, vía telecografía, podemos determinar el riesgo que existe del líquido amniótico, si va a ser meconial o no, por las características ecográficas que tiene el líquido amniótico. Entonces, solo también lo podemos realizar, pero necesitamos conocer cómo es el líquido amniótico. Es por eso que en la práctica vamos a ver ese tema. Y una vez que conozcamos la parte fundamental de la ecografía básica de primer, segundo y tercer trimestre, ya en eh, el último módulo ya nos vamos a explayar un poco más con respecto al desarrollo de las patologías que se pueden dar en cada uno de los trimestres. Entonces, el día de hoy damos por concluida la clase y damos por concluida lo que es el tercer módulo. Todo lo demás que ha quedado pendiente lo vamos a ver en la práctica para poder tener mayor obtención de conocimientos, ya que la práctica a nosotros nos hace tener más facilidad al momento de realizarlo ya directamente con un paciente dentro de nuestro establecimiento de salud. Si tienen alguna duda, me lo pueden hacer llegar en este momento, activando sus micrófonos o pueden escribirme en el chat para poder apoyarle lo que es en la duda. Y si no, daríamos por concluida la clase el día de hoy. Ya quedaría pendiente solo la clase del día 18, que va a ser de manera presencial en la ciudad de Trujillo, como mencionó el licenciado Elkin, para poder realizarlo, la exploración de nuestras gestantes propiamente y así la valoración también de la ecografía ginecológica que ya lo hemos visto en el inicio de este módulo. Entonces, ¿alguna duda o alguna pregunta que tengan? Si no, daríamos por concluida la clase del día de hoy. Las diapositivas ya le van a hacer llegar mediante el grupo de WhatsApp que tienen y la plataforma Sumor, que se encarga la parte técnica del instituto. Bueno, si no hay ninguna duda, daríamos por concluida la clase y si tienen algún paciente o algo que deseen evaluar dentro de la práctica, se pueden comunicar con el licenciado Elkin a través del grupo de WhatsApp para que pueda asistir ese día de la práctica, ¿no? Y si no, ya nosotros estamos viendo el tema de la captación de las gestantes. Que tengan muy buenas noches todos.